Cuando hablamos de series animadas de Batman, obviamente se nos viene a la mente la serie de los 90s y Batman del futuro. Pero aunque Batman el Valiente está injustificadamente impopularizada, no veo muchos hablando de la serie del 2004, de Batman, la cual pienso es uno de los mejores reboots que ha tenido el personaje en la televisión. Pero aunque a mí me gusta mucho esta serie, puedo entender cuáles son los problemas que hacen que esta tenga opiniones divididas. Así que comencemos con esta reseña. La serie fue creada por Duane Capicci y Michael Goen junto con Jeff Matsuda, el cual fue el encargado del estilo de dibujo de la serie. A este último lo debe reconocer porque también fue el encargado de los diseños de las aventuras de Jackie Chan. La idea principal de la serie es trabajar con una versión más joven de Batman, por lo que es menos experimentado y un poco más llevadero por su aire juvenil. Esto se ve más durante las dos primeras temporadas, que es donde va enfrentándose a sus villanos más clásicos, aprendiendo cosas a lo largo de sus combates. Posteriormente, para la temporada 3 en adelante, el personaje de Batman es mucho más maduro y experimentado, ya que también tenemos la aparición de Robin y Batichica. Algo importante que también deben de saber de esta serie es que aquí se reimaginan a muchos personajes y villanos de la mitología de Batman, dándoles orígenes y personalidades algo diferentes a las que conocemos. Incluso al igual que otras series animadas, creó sus propios villanos para esta serie. Mi opinión de esta reseña va más para la primera y segunda temporada, ya que es ahí donde se puede marcar un poco la identidad de la serie, ya que posteriormente se dijeron ir por algo mucho más llevadero. Durante este periodo de las primeras temporadas solo son Bruce y Alfred los que conforman el Batiequipo. Eso funciona ya que se desarrolla esa relación padre e hijo que tienen estos dos personajes, con momentos bastante interesantes y divertidos por parte del carisma de ambos protagonistas. Recuérdame no dejar mi billetera por ahí. La participación de otros personajes como los detectives Ethan Bennett y Ellen Jean funcionan como la opinión de la policía respecto al murciélago. Del lado de Bennett, esta apoya a Batman, ya que al ver sus acciones lo cataloga como un héroe a diferencia de su compañera. La detective Jean lo ve como un criminal, y esto es porque esta está más arraigada al trabajo policíaco que al justiciero. Al principio esto parece algo molesto, pero a la vez interesante, ya que la detective después de tanto juzgar a Batman terminó uniéndose a él. Y déjenme decirles que ella funcionaba muy bien como compañera de Batman. No puedo identificar al misterioso socio de Gatúbela. Pensé que podría tener alguna idea. Estoy siguiendo varias pistas. Miau. Disculpa. Es estática en la Batway. La primera temporada, aunque pareciera tener un tono muy dominguero y autoconclusivo, tiene una historia desarrollándose de fondo. El personaje de Bennett dentro de la serie también es manejado como un amigo del joven Bruce Wayne. Su arco del personaje es bastante interesante, ya que al ser el único que no cuestiona las acciones de Batman dentro del cuerpo de policías, esto le trae muchos problemas con el jefe Rojas, un hombre obstinado con la voz de Don Cangrejo. El personaje de Bennett roba protagónico en los últimos dos episodios de la temporada, ya que, un pequeño spoiler, este termina convirtiéndose en arcilla. Pero el cómo, eso es lo que vale la pena. Ya que toca el tema, hablemos de los villanos. Estos tienen rediseños bastante peculiares y en su mayoría se ven más atléticos y modernizados. Lo de atlético se debe a que esta serie está más orientada a la acción, por lo que muchos se van a defender a guamazo puro, pero también se vencen con estrategia por parte del murciélago y sus aliados. Pero sus personalidades es lo que no podría satisfacer a los fans más acérrimos del mundo de Batman, ya que la mayoría no son tan explorados como en la serie de los 90s, y varias veces sus personalidades son más de un villano genérico o de simples ladrones. Incluso los villanos originales para esta serie llegan a ser interesantes y llamativos, pero a la vez caen en ese mismo hueco de ser villanos genéricos. De los villanos que más destacan en mi opinión son el Pingüino, el Acertijo, quien tiene el mejor diseño, el Guasón y Hugo Strange. Estos en general son los que más capítulos tienen alrededor de toda la serie. Por último, hablando de la animación, esta es bastante fluida para las escenas de acción, obviamente. Aunque sí tiene sus pequeños errores por ahí, la mayor parte del tiempo cumple con las expectativas, además de que se complementa muy bien con el siguiente factor. La paleta de colores es bastante buena, al cambiar el cielo de diferente color en cada capítulo, ayuda a darle más contraste y personalidad a la ciudad, y a los personajes que se encuentran dentro de ella. Los escenarios, aunque su mayoría son bastante genéricos, es ese pequeño detalle de los colores lo que hacen más entretenidos los combates y las persecuciones en la ciudad. La serie siguió avanzando hasta tener 5 temporadas completas. O sea, el segundo intro que surgió desde la temporada 3 hacia la 5 no es el mejor, aunque funciona para establecer un poco esa mezcla de aire sesentero y moderno de las temporadas posteriores. Pero aún así no terminó de gustarme. Aunque esta animación funcionaba mejor con Batman en solitario, sí se nota que se quisieron ir por lo seguro, agregando personajes conocidos como Gordon, Batichica, Robin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así no son malas temporadas, ya que cuentan con varios episodios bastante entretenidos e interesantes, por lo que vale la pena echarles un ojo.
Al final, The Batman es un excelente punto de partida para alguien que no conoce nada del personaje, además de que su estilo modelo lo hace más accesible para cualquiera. Claro, no está al nivel de la serie de los 90s en narrativa y animación, pero tampoco tiene una identidad tan establecida como dicha serie y la de Batman el Valiente. Esta busca un mix dentro de todo lo ya establecido, y aunque no muchos la tomen como algo muy sobresaliente, esta serie en mi opinión estaría en mi top 5 de series de superhéroes. Sin más que decir, nos vemos.